Palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Hoy vamos a hablar de la consolación que el Señor tiene para su pueblo. Estas palabras que acabamos de escuchar fueron un anuncio dirigido a un pueblo real, a personas reales, corazones que sufrían y que estaban quebrantados. Pero este mismo anuncio es para nosotros en este tiempo tan necesario. Esta es una palabra atemporal, una palabra eterna, una palabra para todos los santos que buscan y que necesitan consuelo en medio de sus aflicciones. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Este versículo es una joya de esperanza para los creyentes que atraviesan esas temporadas de dolor. Un bálsamo precioso para quienes están caminando en medio de la incertidumbre de cómo será el día de mañana. Para aquellos que se encuentran en soledad o aquellos que están en medio de una crisis espiritual de fe. El Señor le dice así a este pueblo: ciertamente consolará Jehová a Sión. El pueblo de Dios, hermanos, no está exento de aflicciones. Quizás esta sea la primera enseñanza que podemos extraer de estas santas palabras. El pueblo de Dios no está libre de dolor. ¿Quién es Sión? Preguntémonos en esta mañana. Históricamente, Sión es Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del pacto. Sión era el centro espiritual del pueblo de Dios. Era el lugar donde Dios puso su nombre y donde Dios habitó con su presencia. Sión es ese lugar donde floreció la fe de los patriarcas y la fe de los profetas. Sión es un símbolo del pueblo de Dios, de la comunidad redimida, de esa nación que Dios escogió sin mérito alguno para bendecirla, para hacerla suya, para hacerla su familia, para hacerla pueblo de Dios. Sión es el pueblo amado de Dios. Sión es ese pueblo escogido de Dios. En el Antiguo Testamento, Sión se describe como la esposa de Jehová. Sin embargo, a pesar de ser algo precioso para Dios, Sión sufrió profundamente. Sión sufrió. La condición de esta ciudad de Sión en los días de Isaías era lamentable. Jerusalén apenas lograba ser una pequeña comunidad. Unas cuantas familias estaban habitando en los días de Isaías, unos cuantos estaban habitando esta ciudad destruida, abatida. En los días de Isaías, Sión lloraba amargamente por los que habían partido y se encontraban exiliados. Sión lloraba porque las familias habían sido separadas. Lloraban por esa separación de los seres queridos. Sión lloraba recordando la gloria y la felicidad de los tiempos pasados. Ya no había gloria en Sión, la ciudad estaba en ruinas. La belleza, la hermosura de esta ciudad, la dicha de esta ciudad se había perdido. En esos días, Sión era una ciudad casi vacía. Sus edificios estaban derrumbados, las casas estaban destruidas. Como he dicho, muy pocos eran sus habitantes y estos vivían en medio de las ruinas, en medio de la destrucción. Vestigios que les recordaban
esa gloria pasada de una ciudad hermosa y feliz. Sión lloraba. Y eso nos recuerda, queridos hermanos, que el pueblo de Dios no es un pueblo que esté blindado contra el dolor. Esto nos recuerda que la fe no es un escudo que nos va a librar de las aflicciones. La fe no es un escudo que nos va a librar de pasar por momentos dolorosos. La fe nos ayudará a superarlos. El pueblo de Dios entonces, hermanos, no es un pueblo inmune contra el quebrantamiento de corazón. El salmista lo dice en el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Dese cuenta que no dice pocas, algunas aflicciones tendrá el justo. No, muchas son las aflicciones del justo. El justo sufre y sufre mucho. La aflicción entonces es una experiencia universal. El dolor es una experiencia universal. Job capítulo 5 verso 7, la palabra de Dios dice: pero como las chispas que se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Dolor es la experiencia más democrática que existe entre los seres humanos. Sufren los ricos, sufren los pobres, sufre el bebé al nacer y sufre el anciano en el lecho. Sufren los hombres, sufren las mujeres, sufren los sabios, sufren los necios, todos sufren. Así el hombre nace para la aflicción, dice la palabra. La Biblia enseña que el sufrimiento entonces no distingue entre impíos y justos. El dolor entra tanto a la casa del creyente como a la casa de los no creyentes. El dolor visita a los fieles al igual que visita a los rebeldes. Justo, cristiano, Dios nunca prometió un camino sin lágrimas. Señor Jesús lo dijo, escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. Nuestro Jesús nos lo prometió. Jesús no dijo, en el mundo podrían tener aflicción. No, esa es una certeza para cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes. Tendremos aflicción, y específicamente estas palabras fueron para los creyentes, para los que tenían fe, para los que caminaban con Jesús. En esta vida, en este mundo, van a tener aflicciones. Pero también prometió consolarnos. También prometió Él estar a nuestro lado. Así es que si hoy tu corazón está roto o desanimado, si alguno está preocupado o está herido, eso no te hace menos creyente. Eso no te hace menos cristiano. No es extraño que el pueblo de Dios sufra. Eres parte de Sión. Eres parte de ese pueblo que sufre. Pero si tú eres parte de Sión, si tú por la gracia de Dios formas parte del pueblo de Dios, también tienes que escuchar estas buenas noticias. El pueblo de Dios tiene un consuelo especial. Dios promete consolarte personalmente.
El sufrimiento forma parte del llamado que Dios hace para su pueblo, pero Dios promete ser nuestro consolador. Pablo, después de haber sido apedreado, usted recuerda en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, este discípulo, Pablo, este apóstol, fue apedreado y escúcheme, fue dado como muerto. Todos creían que estaba muerto. Imagínense cómo habrían sido sus heridas, cómo habría quedado el cuerpo apedreado, que todos lo dieron por muerto. Y dice el versículo 22 del capítulo 14, este hombre se levantó para consolar y para animar a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El dolor para Sión es real. El sufrimiento para el pueblo de Dios no es figurativo, es real. Tan real como esto que acabamos de leer. Y no solamente real, sino necesario. El pueblo de Dios, hermanos, sin embargo, como he dicho, tiene a Dios como su consolador. Sión tiene un consolador especial. El mundo ofrece muchos consoladores. Consoladores que no son más que espejismo. Cuando el corazón del incrédulo se duele y llora, algunos corren hacia el entretenimiento, estar en redes sociales o estar en algún deporte, en alguna actividad que lo haga olvidar de su sufrimiento para tratar de pensar que no existe. Otros corren hacia el alcohol o a las drogas. Otros, cuando su corazón está herido, corren hacia esas amistades superficiales. ¿A dónde correrá Sión? Otros en el mundo corren y buscan discursos positivos, motivacionales. Una espiritualidad vacía. Pero todas estas cosas, todos estos consoladores son como vasijas rotas que ofrecen algo, pero que tú no puedes retener. Dan alivio momentáneo, pero al final te quedas con la misma sed y el mismo dolor. La pregunta, hermanos, entonces, si Sión llora, ¿quién es el consolador de Sión? Versículo 12, el Señor dijo, yo soy vuestro consolador. No un ángel, no es un hombre, no es una emoción, es Dios mismo el que consuela a su pueblo. Yo, y repite, yo, 2 veces dice su nombre, yo soy vuestro consolador. Dios no delega ese trabajo, no lo deja en las manos de nadie más. Dios mismo se encargará de consolar a su pueblo, nadie más. El Santo de Israel, el Dios eterno, el Padre de misericordias, es el consolador de Sión. Muchos hombres pueden traer inspiración a la iglesia. Muchos hombres pueden traer dar un impulsito a la iglesia cuando está sufriendo, cuando está herida, caída, con su ejemplo, con sus palabras. Pero sabe que cuando Sión está herido, cuando Sión está quebrantado, abatido, Dios mismo promete tomar ese trabajo en sus manos y ser Él el que consuela el corazón del pueblo de Dios. ¿Quién consolará tu corazón? Dios promete
levanta la mano y hace una promesa y dice, yo seré tu consolador. Nadie más. Ahora preguntémonos en qué consiste la consolación de Dios. Dice nuestro pasaje. En el versículo 3 dice, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y cambiará su soledad en huerto de Jehová. Dios promete que su consuelo no será un consuelo superficial. Su consuelo será una realidad transformadora. Si nos aflige, por ejemplo, como acontece en estos momentos, la ausencia de un ser querido, Dios promete consolarnos, estar con nosotros, estar a nuestro lado en este momento. Dios está aquí. Decía un himno que cantaba de niño, un corito. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dios está conmigo. Dios está aquí. Él es real. Cuando la ruina aparece en nuestras vidas, Dios promete ser el restaurador de Sión, el restaurador de los tiempos. Palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 7. Esta es la promesa de Dios. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran en el principio. Esta es una promesa de Dios. Al pueblo que llora, al pueblo que sufre, Dios promete ser el restaurador de los tiempos. Yo reedificaré lo que está en ruinas, que son escombros. Yo seré el constructor que restaure estas ruinas. Lo reedificaré como en el principio. Esa es la promesa de Dios para el pueblo que sufre. Cuando ante nuestros ojos a veces están los vestigios, ¿verdad? Todo se ve destruido, se ve caos. Solamente nos queda el recuerdo de un pasado feliz. Pero ahora solamente tenemos un presente doloroso. Dios promete crear un futuro lleno de esperanza. Ese es el Dios de los habitantes de Sión. Por medio del profeta Joel en el capítulo 2, verso 22, dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros, y nunca más, jamás será avergonzado mi pueblo. Dios es el restaurador de los tiempos. Cuando volteamos atrás y atrás había felicidad, había dicha, y miramos nuestro presente y solamente vemos ruinas, vestigios, Dios promete restaurar. Dios promete reedificar, consolar por medio de reedificar y restaurar los tiempos. Con la promesa que Dios nos da por medio de Jeremías capítulo 29, verso 11, que todos conocemos. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si es una realidad que tendremos que sufrir, aunque seamos pueblo de Dios, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos un gran consolador. Dios nos consuela por medio de estas hermosas promesas.
por medio de esta gloriosa esperanza de un tiempo futuro mejor. ¿En qué consiste la consolación? Versículo 3 lo explica. Él cambiará su desierto en paraíso. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias conforme a su voluntad. Y aquí me sale va a salir mi parte continuista. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias si es su voluntad. Cuando hay escasez, ¿podemos o no podemos esperar milagrosamente que Dios provea? Claro que sí. Cuando su pueblo tuvo hambre, Dios envió el maná. Leíamos hace unos momentos, nuestro hermano nos daba la lectura. Cuando los discípulos, después de estar todo el día con el Señor y escuchar la palabra, esa multitud escuchando el mensaje, el Señor se dio cuenta que había una necesidad, había hambre. Y no los envió hambrientos. Él cambió y transformó las circunstancias. Cuando la viuda de Sarepta solo tenía un poco de harina, ¿qué hizo Dios? Él cambió las circunstancias. Dios multiplicó esa harina. ¿O qué diremos? Pastor, esto era en el Antiguo Testamento. ¿Y qué diremos de Pedro? Estaba en la cárcel, pero no quedó ahí para siempre. ¿No dice acaso la Escritura que las cadenas cayeron de sus manos y las puertas de hierro se abrieron milagrosamente? Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias según sea su voluntad para su propósito. Él es el Dios de Sión, el consolador que puede transformar, que cambia, tiene el poder para cambiar el desierto en un paraíso. Cuando la suegra de Pedro enfermó, el Señor cambió esa circunstancia. Cambió su debilidad, su estado de convalecencia, para que esta mujer se convirtiera en una servidora de Él. Dios puede cambiar las circunstancias. Y tenemos que creer eso, hermanos. Tenemos que creer eso. Dios a veces nos consuela y nos trae esa consolación cambiando las circunstancias conforme a su voluntad. Pero Dios también a veces nos consuela de otra manera, restaurando el interior, reedificando no tanto las ruinas externas, sino la ruina interna, nuestro interior. Cuando nuestra fe se derrumba, cuando tenemos más dudas que nunca, cuando estamos llenos de por qué, cuando no lo hablamos, pero aquí lo traemos en el corazón y no entendemos por qué. Cuando adentro todo está derrumbado en ruinas, Cristo por su Espíritu se manifiesta en nosotros como lo hizo con Tomás y los discípulos en aquel momento donde estaban teniendo su crisis de fe después de haber muerto a Cristo en la cruz. Después de haberlo visto crucificado, estaban llenos de dudas, estaban llenos de dolor, estaban desbaratados, deshechos interiormente. Pero el Consolador de Sión se presenta ante ellos, se aparece a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura así lo dice. Y porque esa es la promesa de Dios para su pueblo. La Escritura dice que Él no va a apagar el pábilo que está humeando, que está a punto de desaparecer. Dios no va a venir y apagarlo. No,
Él aviva esa fe débil y transforma la incredulidad en una fe profunda y cada vez más grande después del dolor. Cristo sostiene, Cristo restaura. Restaura el interior. Señor le dijo a su discípulo, sabiendo que venía un momento de crisis de fe, de dolor profundo, el Señor le dice a su discípulo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él es el consolador. Él es nuestro consolador, que está dispuesto a trabajar en nuestro interior deshecho. ¿Acaso esas palabras solamente fueron para el discípulo? ¿Solamente fueron para Pedro? ¿O también podemos decir esas palabras son para mí? Terminar, lo va a terminar, la va a perfeccionar, pero ahora está derrumbada. Esto no ha terminado. ¿Acaso Dios ya se cansó, ya se agotó, ya se le acabaron los recursos? Dios va a perfeccionar aquello que está derribado o que está fuera de lugar. Hermanos, Dios nos consuela también transformando nuestra perspectiva presente y futura. ¿Qué será de Sión la desolada? ¿Hasta cuándo durará su luto? El salmista dice, en el Salmo 30, versículo 5, dice, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Volverás a reír. El pueblo de Dios que llora por la noche, la promesa es por la mañana volverá la alegría. Dios no ignora tu dolor. Dios no es ajeno a esto. Incluso en su soberanía sabemos que Él es el que permite el dolor en nuestras vidas. Pero su promesa es esta, que Él va a cambiar, va a restaurar ese estado de dolor a alegría. Repito, nuestro consolador es un perfecto restaurador de ruinas. La Biblia dice que Él cambia, que Él transforma la debilidad en poder. ¿Recuerda? 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿No dice acaso el Señor, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Se lo dijo solamente a Pablo? ¿O te lo está diciendo hoy a ti, amada iglesia? Bástate de mi gracia, porque yo transformo. Yo tengo el poder para transformar la debilidad en poder. ¿Te lo está diciendo Dios a ti? Jehová es el consolador de Sión. Él es el que restaura las ruinas de la ciudad. Dios nos envía consolación por medio de todas estas promesas. A los afligidos de Sión se les recuerda, hermanos, veamos el contexto. Veamos el versículo 1, Isaías 51. Estábamos leyendo el versículo 3.
veamos el contexto. Lo que Dios les recuerda a la Sión que llora, a la ciudad que llora. A los afligidos de Sión, el Señor les recuerda la roca y la cantera de donde fueron cortados. Dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Recuerden. ¿Qué debemos de recordar? Recuerden la piedra y la cantera de donde ustedes salieron. Qué raro eso. ¿Y quién es esa piedra? ¿Quién es esa cantera de donde salió Sión? Se lo dice en el siguiente versículo. No vamos a inventar nada. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Abraham, la piedra, Sara representada como la cantera. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Recuerden, ustedes que lloran, recuerden de dónde salieron. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué tenía Sara? No tenían nada. Dios escogió lo más imposible, un anciano y una mujer estéril, para hacer una gran nación. Yo soy su consolador. Recuerden de dónde han salido, de un vientre estéril, de una esperanza muerta. De ahí vienen ustedes y están aquí como cumplimiento de la fidelidad de Dios. ¿De dónde vienen? De la imposibilidad de Abraham y de Sara para tener siquiera un hijo, mucho menos tener una gran nación. Y sin embargo, ¿qué Dios hizo? Dios visitó, Dios prometió, Dios actuó y Dios los multiplicó. Dios les estaba diciendo a la ciudad que lloraba, así como yo, es como yo consuelo y transformo. Así como consolé y transformé a Abraham y a Sara en padres de una gran nación, yo también les prometo a ustedes, Sión, que están en medio de las ruinas, en medio del dolor, en medio del quebrantamiento de corazón, yo te prometo, Sión, que volverás a ser un jardín. Volverás a ser un Edén. Dios dijo a su pueblo por medio de Isaías, si lo hice una vez, lo haré otra vez. Mi poder no se ha agotado, mi fidelidad no ha caducado. ¿Crees tú esto? Los salmos son una herencia espiritual que tenemos como pueblo de Dios. Cuando leemos los salmos podemos hacerlos nuestros. Incluso Cristo mismo lo hizo. Cristo oró los salmos, Cristo cantó los salmos, Cristo cumplió los salmos. Y el Salmo 119, el salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dice el salmista, me acordaré, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Acuérdate de dónde has salido. Recuerda de dónde fuiste sacado. Cristiano, pueblo de Dios, ciudad de Dios, consuélate en sus promesas. Sus promesas son las que verdaderamente vivifican. Sus promesas son las que verdaderamente te pueden sostener en el momento de dolor. Sus promesas son las únicas que verdaderamente sanan. Cuando no veas nada, solo desolación, aférrate a la palabra. Jehová dijo,
Cuando no sientas nada, sino dolor, aférrate a la palabra. Cuando todo parezca muerte, recuerda quién es tu roca, quién es tu cantera, de dónde saliste para formar parte del pueblo de Dios. ¿De dónde saliste? Yo no salí de Abraham, yo no salí de Sara. Nosotros salimos de la verdadera roca que es Cristo. Somos descendencia de Cristo, la verdadera roca, la principal piedra del ángulo. Nosotros salimos de Cristo, que es la roca sobre la cual estamos seguros. Cristo, hermanos, es el que obtuvo por nosotros el consuelo de consuelos, el consuelo supremo, la vida eterna. Todo consuelo que podamos recibir, hermano, sería insuficiente. Si la muerte tuviera la última palabra, cualquier consuelo que pudiéramos tener sería muy poco. Pero la palabra dice que nuestra roca, de donde salimos, que Cristo murió y resucitó para darnos un consuelo eterno, perdón de pecados, justicia imputada, una esperanza viva, inmortalidad, vida eterna. Esto es verdadero consuelo. Pero también la Biblia nos dice que este consuelo de estas promesas verdaderas, reales, eternas, que todas estas promesas de Dios, dicen 2 de Corintios, son en el sí y son en el amén. ¿Quién es el amén? Es Cristo. Todas las promesas de Dios están en Cristo. Así es que nuestro consuelo es Cristo. En la vida y en la muerte, nuestro único consuelo es Cristo. Mi Salvador ya murió por mí. Ya fue a esa cruz y sufrió y murió por mí. Mi consuelo es que hoy la tumba donde fue sepultado Cristo está vacía. Mi consuelo es que mi Salvador, mi Redentor vive. Ese es mi consuelo. Mi consuelo es que su Espíritu ha hecho de mí su morada. Que Él está conmigo, que murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y me ha dado de su Espíritu para hacer de mí este pecador débil, frágil, que se duele, que se quebranta, que llora, que sufre por las noches, que se tiene que esforzar cada mañana para seguir adelante en los caminos del Señor. Mi consuelo es que Él ha hecho de mí su morada, su Espíritu está en mí, está conmigo cada día de mi vida hasta el fin del mundo. No estoy solo, no estás sola, Él está con nosotros. Qué consuelo tan grande, hermanos. Y finalmente, quiero hablar la última parte de este versículo que estábamos leyendo. El versículo 3 del capítulo 51 termina diciendo: se hallará en ella, es decir, en Sión, se hallará en Sión alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ve el versículo 9 del capítulo siguiente. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Cuando Dios consuela, la tristeza no tiene la última palabra. Hay tiempo de llorar, pero escuche, hay un tiempo. No es llorar para siempre.
Lloramos, nos doleremos por un tiempo, pero Él cambiará este llanto en gozo, en alabanzas. La tristeza no nos va a consumir, no tendrá la última palabra en Sión. Cuando Dios habla, el desierto entonces comienza a florecer. Cuando Dios se acerca, cuando Dios viene y visita a su pueblo, entonces la boca del que lloraba comienza a cantar. Comenzamos a cantar. Es por eso que el mundo nunca ha entendido a los cristianos. Que los cristianos cantamos cuando sufrimos. Porque el Señor se acerca a nosotros y nuestra boca la llena de alabanza. Vea el Salmo 126, ya vamos a concluir. Un salmo íntimamente relacionado con esta historia del tiempo donde Sión lloraba. Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Puedes decir amén? Esto es un mandamiento para los afligidos. Canten, alaben, alégrense, gócense. ¿Y por qué? Porque Dios ya ha comenzado a trabajar. Acabamos de leer ahorita en el versículo 9 del 52. Porque Jehová ha consolado a su pueblo. Él ya nos ha dado su consolación. No es que te la dará. Dios ya ha dado la consolación a su pueblo. Alégrate, porque Dios ya proveyó consolación para nuestro corazón. Gózate, canta, canta, alaba su nombre, porque Él ya comenzó a obrar, porque Él ya ha redimido nuestro dolor, porque su consuelo no es en el futuro solamente, sino está hoy presente y disponible para nosotros. Puedes decir lo que dice el versículo 3 que leímos del Salmo: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, ¿estaremos alegres? Esta es una declaración poderosa de fe, de un corazón que tiene anhelos por restauración, pero que a la vez está confesando lo que cree. Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Dios ya lo ha hecho, lo volverá a hacer. Hoy estoy llorando, hoy mi corazón está quebrantado, pero yo estoy seguro de que estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El arroyo del Negev es un arroyo que está prácticamente todo el año seco. Es un caudal seco. Pero hay una temporada del año cuando las lluvias caen en las montañas altas y el arroyo que está en el desierto, que es solamente un vado lleno de arena durante prácticamente todo el año. Hay una temporada donde Dios hace descender lluvia desde las montañas lejanas y toda esa lluvia desciende y lo que estaba seco, el río que estaba seco, el arroyo del Negev, se llenaba de agua. Eso es lo que está diciendo el salmista. Lo que ahora está seco, Señor, haz descender sobre nosotros tu bendición. Haz que esto vuelva a cobrar vida. Tú lo has hecho.
Cada año lo haces en el arroyo del Negev. Así hazlo una vez más con nosotros. Por eso podemos decir, estaremos alegres. Cantaremos, estaremos alegres. Y podemos decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El mismo Dios que hizo volver de la cautividad, hermanos, el mismo Dios hará florecer de nuevo nuestro jardín. El mismo Dios, hermanos, de Sión, es mi Dios, es tu Dios. Así que pueblo de Dios, Sión de Dios, no temas tu dolor. Que Dios es especialista en convertir tu dolor en un canto hermoso. Y puedes dejarlo que Dios lo haga hoy mismo. No tienes que esperar a mañana, no tienes que esperar al mes que entra. Si estás triste, canta. Si tu corazón está quebrantado, deja que Dios llene tu boca de alabanza. Tú puedes decir, grandes cosas ha hecho Jehová. Te voy a pedir que te pongas de pie y que oremos.